Compartamos. Ok. Entonces, estamos bien, ya. Bien, nos queda un problema. Hay un problema adicional, lo vamos a tratar la clase del viernes como ejercicio. Como para cerrar la parte de sustitución, como método probablemente tal, vamos a estudiar el cálculo de la siguiente integral, evaluar las siguientes integrales, consideremos la primera como cálculo, integral entre 0 y pi, medio de raíz de 1 menos coseno, 1 más coseno de x. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Recuerda que la filosofía acá es parte del integrando una nueva variable de tal manera que jóvenes, aquí me equivoqué groseramente, voy a hacer una corrección groseramente, ya que estoy aquí, este problema no, ni este ni este, están mal resueltos, ya, SDT no es ese, está mal resuelto el 1, voy a hacer el comentario, estos dos están mal resueltos, voy a hacer el comentario y lo voy a agregar cuando le envíe el material. No, estaba pensando en una cosa y es otra. No, está mal resuelto. Pasamos directamente al problema 3. Hay que hacer una identidad que es la que vamos a ocupar acá. Vamos directamente al problema 3. Al 3. Tengo que cambiar eso. No, tengo que cambiarlo. Me fui la bola y hice otra cosa que no tiene nada que ver. Veamos problema 3. La integral entre e y a la cuarta de dx sobre x raíz del logaritmo de x. Bueno, aquí vamos a usar el cambio de variable. Aquí hay dos maneras de hacer el problema. Usar el cambio de variable t igual logaritmo o bien t igual raíz del logaritmo. Vamos a usar el segundo, porque al derivar el de t, la integral era esta, entre e y e a la cuarta de t de x partido por x raíz del logaritmo de x. Recuerda que tú haces el cambio de variable de tal manera que la derivada también aparezca en el integrando, esté en el integrando, cosa que no ocurre en el problema anterior, por eso que hay un mal cambio de variable aquí, ese menos 0 no está en el integrando. Entonces lo que voy a hacer es, por eso que está mal resuelto esos dos problemas, lo voy a corregir. Entonces, con ese valor de t, con esa elección del cambio de variable, el de t te queda justo, el integrando, fíjate que aquí aparece el integrando completo, salvo este constante, que la podemos cargar ahí, o sea, 2 de t es justo el integrando, o sea, es 1 sobre x raíz de logaritmo de x de x. Por lo tanto, al cambiar la variable, a cambiarle la variable t, estamos usando el teorema del cambio de variable, que es, ¿cuál es el teorema del cambio de variable? Es este el resultado que estamos usando acá. Este es el resultado que estamos usando. La integral de la izquierda, la que tienes, la vas a cambiar por la integral en el lado derecho. U es el cambio de variable. Hacemos U igual, parte de la fórmula, y el de U debe estar también dentro del integrando, en el lado izquierdo. Salvo una constante. Ese es lo que uno está considerando ahí. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, en el cálculo de esa integral, nos queda que 2 de U, 2 de t es todo el integrando, así que la integral queda 2 de t, lo que sí cambia con absoluta convicción es que los límites de integración, ¿cómo cambian los límites de integración? Cambian con el cambio de variable. ¿Okay? Entonces, cuando x es e, ¿okay? Cuando el x es e, el t es raíz de 1, que es 1. Estamos cambiando t. Y cuando el x es e a la cuarta, el t es raíz de el logaritmo de a la cuarta, raíz de 4, esto es 2.
tanto la integral queda entre 1 y 2, que es la integral que uno calcula, y eso da justamente 2. ¿Ok? Bien, estos problemas que quedan aquí pendientes los vamos a abordar, los vamos a discutir, junto con los que voy a corregir ahí, los vamos a abordar en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ocupar el cálculo de la integral definida para resolver el primer problema de aplicación. Y el primer problema de aplicación es el cálculo de área. Vamos a calcular el área de una curva plana. El área de una región plana. Nosotros ya sabemos esto. Esto ya lo sabemos porque fue una de las motivaciones de la integral de Riemann. Si una región es mayor o igual que 0, o sea, no negativa, definir un intervalo cerrado y acotado, una función acotada, entonces esto determina una región en el plano, la que se está pintando ahí, y lo que uno sabe es que esa región tiene un área, y el área se puede determinar si la función es integrable por la integral definida. La integral entre a y b de f de x. Lo que uno sabe de las propiedades de la integral es que si la función tiene un signo en el intervalo, entonces la integral tiene el mismo signo. El número que nosotros obtenemos acá, si es mayor o igual que 0, este valor es mayor o igual que 0. Y si el i es negativo, y si la función queda toda abajo, el eje, la integral también es negativa. Por lo tanto, en ese caso, lo que uno tiene, y lo que uno hace para calcular el área de una región que queda toda abajo el eje, esa región tiene área. Si la gráfica es la que está ahí, esta región tiene área, y el área de esta región también se puede determinar como este número, que es positivo, ¿correcto? Porque como la función es negativa, la integral es negativa, así que ese número es mayor que eso. Así que en cualquier caso podemos calcular el área. La pregunta es, uno empieza a darse cuenta que la región que está limitada, la podemos destacar aún más, la voy a destacar con un color un poco más ahí. La región que está limitada está superiormente por esa curva, que es la gráfica de la función, lateralmente por las rectas x igual a y x igual b, e inferiormente, que la que importa en realidad es por esta otra, por el intervalo, dice uno. En realidad, inferiormente está limitada por la recta y igual 0. En la otra figura es lo mismo, con la única diferencia que ahora está limitada superiormente por la recta y igual 0 cuando x se mueve entre a y b. Entonces uno dice, ¿qué pasa si cambio la curva igual 0 por otra gráfica? Es decir, la región está limitada superior e inferiormente por gráficas de. ¿Cómo calcular el área? ¿Es posible asociarle una integral al área? Nosotros vamos a ver que sí. Aquí se va a hacer, se va a volver a plantear lo mismo, de una manera un poco más rudimentaria, no rudimentaria, sino que volviendo un poco más atrás. Lo podríamos haber hecho un poco más directo, pero se está haciendo un poco más atrás. Y se parte en primer lugar con esta idea. ¿Cómo hallar el área de la región que está acotada por la gráfica de estas funciones? Cuando el x varía en el eje. Cuando el x varía en el eje, cuando x varía en el intervalo 0 pi medios, quisiéramos hallar el área de la región que está limitada por. Aquí si se fijan, el área que se está mencionando es la que está en naranjo. Ese es el área que se está considerando ahí. También hay otra área que se está destacando ahí en color verde, pero esa área hace mención a 3 curvas. La tercera curva es el eje X, propiamente tal. Ahí hay una tercera curva. Está limitada por las curvas coseno, seno y el eje X. En cambio, la que se está discutiendo es la que está limitada por las dos curvas, cuando el X varía en el intervalo 0 y medio, que es la que está en naranjo. Entonces queremos nosotros hallar el área de esa porción. ¿Cómo podríamos hallar el área de esa región? Entonces,
Lo que se hace acá es estudiar nuevamente el problema. Aquí se está describiendo la región. El problema que se va a considerar ahora es el área, la región limitada por dos curvas. Una que podemos identificar como superior y otra como inferior, es decir, una curva está sobre la otra, cuando la variable x se mueve en un intervalo. A ver, la figura es la que ahí aparece. ¿Okay? Tiene una curva superior y una curva inferior, que se está mencionando ahí. Entonces, ¿cómo podemos calcular el área de esa región? Eso es lo único que hay que tener presente. Bueno, la única, fíjate que acá no hay ninguna restricción respecto a G, a las curvas superior e inferior, podrían tener parte sobre o bajo el eje, eso no es relevante aquí. ¿Okay? No es relevante. Entonces, lo que uno hace acá es, bueno, deducir una fórmula integral para resolver ese problema. Y aquí lo hace de la manera bastante más primitiva, o sea, primitiva en el sentido de que, volviendo a los inicios, que es, bueno, llenar con rectángulos. Tomar una partición del intervalo, tomar una partición del intervalo, ya esto ya es una herramienta que ya estamos manejando, tomamos una partición, cualquiera del intervalo, tomamos puntos en cada subintervalo, los C sub k. Con esa información vamos a construir rectángulos de ancho delta xk y altura, este número, esta es la altura, este número es mayor que 0, ¿ok? Mayor o igual que 0, podría ser 0, ¿ya? Donde los C sub k están en cada subintervalo. Y entonces tener una colección de intervalos de rectángulos como los que se está pintando en las figuras que aparecen ahí. Entonces uno espera que la suma de estas áreas se aproximen en la región. El C sub k está en I sub k, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Ok? Entonces uno espera que el límite, que si la función es buena, las funciones f y g son buenas, la suma de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a 0, la suma de Riemann converge a un número, que es el área buscada. Entonces lo que obtenemos es una suma de Riemann. Pero esta es la suma de Riemann de esta función. Entonces si n tiende al infinito, ¿qué sucede? Bueno, con respecto al valor a, el límite a es el valor límite. Es el valor límite de esta suma de Riemann. Ahí. A es el valor límite de la suma de Riemann. Y cuando eso ocurre, el área se puede determinar de esa manera. De la suma de Riemann. De f de c sub k, g de c sub k, menos g en c sub k, delta xk. Entonces, si la función f menos g es integrable, esa función h es integrable, el área se puede calcular de esa manera, como la integral. Eso es lo que estamos diciendo. En términos del análisis, uno ya puede decir que en el caso, aquí en nuestro análisis se consideró las funciones continuas, pero nosotros vamos a darnos cuenta que esto tiene validez en el caso más general, porque esta construcción que hemos planteado vale en general. La construcción de, aquí se está considerando continuas, sabemos que en el caso continuo esa suma de Riemann converge. Esa suma de Riemann ese límite existe. Si f es mayor o igual que g, entonces esa región tiene por área la que se está indicando aquí. ¿Mm? Entonces, la región R
se puede, es la región que está limitada por, pueden haber más de tipos de regiones, pueden haber tipos de regiones donde ocurra eso, y hay que identificar en tal caso cuál es la curva superior y la curva inferior. Aquí dice en general, la función f está sobre la función g, y podría ocurrir que la región queda encerrada por las curvas. Entonces, uno tiene que encontrar los puntos de intersección donde ocurre esto, y eso va a determinar la región. Entonces, en el primer ejemplo, o digámoslo aquí, la región R es la región que está encerrada por las curvas I igual G e igual F. Si uno encuentra los puntos donde se intersectan, es decir, igual a la ecuación F y G, obtiene las soluciones de esa igualdad, y eso van a dar los límites de integración para hacer el cálculo. ¿Okay? Entonces aquí la región está encerrada por, y uno queda bastante claro qué función es la superior respecto de la otra. Pero podría ocurrir que nosotros hacemos la gráfica de f y de g, y las funciones f y g se cruzan varias veces, o más de una vez, y eso determina varias regiones, varios sectores, ¿ok? Y en cada uno de ellos uno tiene que identificar cuál es la función que es superior, cuál es la curva superior. Fíjate que en este dibujo que hemos hecho acá, la región R se puede considerar como la unión de estas dos porciones. Digámoslo, si tú quieres colocar acá R1, R2, digamos, esta región llamémosla R1 y esta región llamémosla R2. Cuando el X varía en el intervalo AB, y en A justo se intersecta, y en B hasta B, entonces el cálculo del área de esa región pasa por el cálculo de las áreas de las regiones, y sumadas, y después se suman, y cada una de estas se calculan usando una integral, pero lo que hay que tener presente es que en el cálculo de esa integral es importante saber cuál es la curva que es mayor, cuál es la curva superior. Entonces en este dibujo, la región R1, F le gana a G, y en la región R2 ocurre al revés. ¿Ya? Eso va a depender, ese tipo de cosas puede ocurrir en los ejemplos. ¿Okay? ¿Qué sucede en el caso que F sea, son integrables? En el caso que F es integrable, esto también sigue siendo válido, porque si F y G son integrables, la diferencia también es integrable, y el límite de suma de Riemann existe. Por tanto, ese valor te da la integral, te da la suma. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular, ejemplo, siempre lo ponen acá. Lo que nos está diciendo, encontremos el área de la región que está limitada por. Encontrar el área de la región limitada por las curvas. ¿Qué curva? La parábola y igual 1 menos x cuadrado, y la recta que pasa por estos dos puntos. Esa. La región que está encerrada por esas dos curvas. Bueno, lo que se afirma es que si uno toma un número entre -1 y 0, y le suma 1 que queda entre 0 y 1, y toma los respectivos puntos de la parábola, digámoslo un punto P y punto Q, esos son los puntos P y Q que están en la parábola para esos valores de X, y toma la recta que pasa por esos dos puntos, entonces esa determina junto con la parábola una región. Lo que se afirma es que el área de esa región, que en principio depende del punto que estás tomando, porque si tú cambias el punto, por supuesto, si tú cambias el punto, en principio si uno cambia el punto debería tener otro, si uno toma un punto por acá, ¿sí? Si uno toma otro punto, tendría una situación como esta, si le suma 1, ahí,
Tendría la otra recta. Si uno cambia el punto, el área debería variar con el punto, el valor del área, pero se afirma acá que no. Ese es todo el problema. Lo calcula el área de esa región, esa área no depende del punto que está escogiendo. Eso es lo que está pidiendo probar. Si cambia el z, en principio el valor del área depende del punto que está escogiendo, pero en realidad dice que no, que es constante. Entonces, lo que uno tiene que hacer es el cálculo del área de esa región, y para eso tiene que encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, que estamos llamando P y Q. ¿Y cómo encontramos la recta que pasa por esos dos puntos? Bueno, encontramos la pendiente. Esta es la pendiente. La pendiente de la recta que pasa por P y Q es esta, ¿no? Diferencia de las ordenadas, diferencia de las abscisas. Y aquí estamos usando la fórmula que se está usando para una recta es I menos I0 pendiente. Esta es la ecuación de la recta, X menos X0. Esta es la recta por el punto M de coordenadas X0 e Y0 dependiente M. Dependiente M. Esa es la recta. Y si uno se hace el cálculo de esa recta, por supuesto que va a depender del punto que estamos considerando, si no cambia el z. Entonces, tanto la pendiente, que vale menos 2z menos 1, como la recta, dependen de z. Después de hacer el cálculo, llegamos a esta ecuación. Despejando I. Esta es la ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q. Así que el área es de la región limitada superiormente por la parábola e inferiormente por la recta, como se aprecia en el dibujo. Por lo tanto, el área está dada por esa diferencia, la integral de la diferencia. Ahí está la diferencia. Bueno, aquí se cancela este término, este 1 se cancela con ese 1. Y después tú calculas la integral. La integral que tienes que calcular acá, no tengo mucho el cálculo, pero esta integral es la integral entre z y z más 1 de menos x cuadrado más... Lo que hay que tener presente simplemente es que z es una constante en la integración, la variable de integración es x, así que lo que hay que integrar es esto. Z más z de x. Y el cálculo de la integral es la que está indicándose en color negro ahí, esta. Lo que está dentro del paréntesis corchete es una función cuya derivada de lo que están integrando, o sea, esta es una primitiva, que se va a evaluar entre z y z más 1. Y cuando uno evalúa ahí, después de hacer todos los cálculos, llega que el resultado no depende de z, es constante, y el constante igual a un c, que es lo que se está afirmando ahí. Por lo tanto, el valor de la integral o el área no depende del punto. Todas tienen el mismo, todas las áreas tienen el mismo valor. Todas las regiones tienen la misma área, eso es lo que estamos diciendo. Perdón. Bueno, aquí vamos a unificar y aquí va a aparecer algo que voy a anotarlo yo, no está puesto acá, pero está, tiene que usted manejarlo porque uno consulta otros libros. ¿Qué pasa si qué pasa si tienes una función cuya gráfica no es, o sea, que no tiene solo un signo determinado en el intervalo, sino que tiene, en una parte es positiva y en otra parte es negativa? Por ejemplo, ahí. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en esta definición lo que está diciendo, ¿qué pasa si la gráfica de la función tiene parte sobre y bajo el eje en el intervalo AB? En el intervalo AB, sobre y bajo el eje. Entonces, esto determina una región. Por ejemplo, una cosa como esta ahí. ¿Ya? Aquí tengo la gráfica de una función, que es en el intervalo AB, es, a ver acá, que es entre A y algún valor C, positiva y después otro negativa. Entonces determina una región.
Uno dice informalmente hallar el área de la región limitada por la gráfica y el intervalo, que es la que se está pintando ahí. A ese le llaman el área total. Y el área total se calcula integrando en aquellos intervalos donde la función tiene un solo signo, o sea, entre A y C y entre C y D. Y en el caso que la gráfica queda por debajo, en el intervalo queda por debajo, la integral es negativa, así que ahí le pone valor absoluto, que es equivalente a colocar menos. Le pone valor absoluto ahí. Entonces, estas dos se llaman el área total. Ya vamos a ver el cálculo ahí del área total en este caso, en el caso de la izquierda. En general esto también se puede escribir así. Voy a escribirlo de esta manera. Área. Una manera de compactar estas dos integrales es esta. Esta es una notación para indicar que vas a hacer un cálculo. Ahí. Valor absoluto de f. La integral, podemos expresar el área de la total como una sola integral, que es la integral entre a y b del valor absoluto. ¿Cómo calculamos esta integral? Hay que descomponerlo en dos integrales, porque el valor absoluto tiene la facultad de poder resumir el signo. Entonces, para poder integrar un valor absoluto, tú tienes que saber dónde es positivo y es negativo para eliminarlo. Y en el caso que es negativo, lo que tú estás integrando es menos, ¿cierto? Que es lo que está puesto ahí. Porque la función es negativa en ese intervalo. ¿Ya? Es negativa. De x. Entonces, esta integral es cuando el f de x es negativo. Que es la misma, otra manera que escribirla así. Una manera compacta. Entonces, esta fórmula se aplica, lo único que te está diciendo es que si una función cambia de signo en un intervalo, tienes que determinar los intervalos, los subintervalos donde se mantiene el signo. Estudiar el signo de la función en el intervalo y de acuerdo con eso descomponer. ¿Ya? Entonces, podemos plantear un ejemplo acá. Dice hallar el área total de las siguientes regiones achuradas. En realidad, la de la izquierda es, en el contexto que se está hablando, la derecha es el área de la región que está encerrada por esas dos curvas. Pero si quisiéramos hallar el área de la región de la izquierda, el cálculo lo tengo hecho acá, okay, podríamos hacer lo siguiente. Vamos ahí. El área se puede expresar de esta manera. Eso me estaba refiriendo hace poco. El área es la integral en ese intervalo del valor absoluto de esta función, que se puede escribir de esta manera. Como es integral más es integral. Vamos a calcular esa integral. Ahora, lo que ocurre es que la función es impar. En este caso podemos aligerar un poco el cálculo, observando que esta función es impar. Entonces uno dice, como es impar, luego, la integral entre menos 2 y 0 de x raíz de esta integral es igual a menos en la integral. Eso es lo que establecimos en la clase de ayer, 4 menos x cuadrado. Así que hay que calcular la integral de segundo sumando. Esa integral es igual a esa integral, entonces con este signo menos que viene, porque estamos calculando un área, ese menos es porque estamos calculando el área, te queda dos veces la integral. Así que calculamos la integral entre 0 y 2 de x raíz de 4 menos x cuadrado. Bueno, aquí hay dos maneras de hacer el cálculo.
una forma sería darte cuenta de hallar por inspección una primitiva de esta función, una función cuya derivada x raíz de 4 menos x cuadrado es la que se está señalando ahí. La derivada de esta función te da justo x raíz de 4 menos x cuadrado, así que, usando el teorema fundamental del cálculo, la integral entre 0 y 2 de esta expresión es h evaluado en 2 menos h evaluado en 0, que nos da este dato. Esa sería una manera de hacer el cálculo, y la otra manera es usar cambio de variable. Podríamos dejarlo señalado acá. Digámoslo aquí, otra forma. Otra forma es, para llegar a concluir lo mismo como número, es hacer un cambio de variable, es hacer u igual 4 menos x cuadrado. Entonces de u queda menos 2 x de x. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo cambian los límites de integración? Ponemos x, ponemos u. Cuando x es 0, el u es 4. Cuando x es 0, el u es 4. Cuando x es 2, el u es 0. Entonces la integral entre 0 y 2 de x raíz de 4 menos x cuadrado de x es igual a, cerrar acá, aquí, es igual a, vamos viendo en el cálculo, voy a cambiamos de color, la integral entre qué, los límites, en vez de colocar 0 coloco 4, en vez de colocar 2 colocamos 0, y ¿cómo queda adentro? Aquí queda raíz de 4 menos x cuadrado, raíz de u, multiplicado por x de x. X de x es menos un medio de u. Estamos despejando x de u. O sea, nos queda esta integral. Un medio, nosotros damos vuelta aquí, de la integral entre 0 y 4 de la raíz de u. O de u elevado a un medio de u. Y esta integral es bastante más fácil de calcular porque esta es directa, sale por tabla. Esta integral es simplemente igual a un medio por 2 tercios por u elevado a 3 medios. Esa es la derivada de esta función es justo. Y eso está evaluado entre 0 y 4. Y eso nos va a dar exactamente lo que nos dio antes, que 16 tercios. Exactamente el mismo valor, 16 tercios. Lo vemos acá. Esto es igual a 16 tercios. Entonces nos da el valor de la integral. La integral vale 16 tercios. En realidad, la integral vale 8 tercios. Está multiplicado por 2 ahí. El valor de la integral es 8 tercios. Y eso se multiplica después por 2. ¿Okay? Lo que se hizo acá es la manera como más natural de proceder, un cambio de variable. Lo otro, fíjate que también está puesto aquí. Fíjate que esta parte es un tercio de u elevado a 3 medios. Donde u es esto. O sea, es h. ¿Okay? Lo que hemos llamado h. Lo que pasa es que ahí se encontró, en principio se encontró al ojo, por inspección. De cualquier manera, el valor de la integral es el que aparece ahí. El área es 16 tercios. En el segundo caso, tenemos el área, la que está churada, el área de la región que está limitada por la curva igual 1 y
la curva y igual coseno cuadrado, la que está pintada ahí. Esa es la región que uno va a calcular. Entonces el área, en este caso, aquí abrevié un poco el cálculo, uno diría que el área verde es igual a la integral entre 0 y pi de 1 menos coseno cuadrado. Eso es lo que hay que calcular directamente. Es la diferencia de la función constante 1 con coseno cuadrado. Y ahí esa integral se puede calcular como la integral del seno cuadrado, entre 0 y pi. Resulta que para calcular esa integral, uno puede usar la identidad que está en azul, que involucra el coseno del ángulo doble. ¿Ok? Si vamos a calcular la integral entre 0 y pi de lo que está en el color azul, un medio de esa expresión, de x. Pero resulta que el cálculo de esta integral pasa por hallar una primitiva. Una primitiva de la función es esta. Esta es una primitiva de la función que está en azul. Por eso que el cálculo es directo, dándose cuenta que uno puede encontrar rápidamente la primitiva. Evaluamos en pi y evaluamos en 0, y nos queda que el valor es pi medio. Así que el área de esa región vale pi medio. ¿No? Entonces aquí en la parte clave, o va a ocurrir en todo lo que es área, es que tenemos que hacer dibujos para identificar cuál es la curva que es superior o inferior. ¿Okay? Bueno, mañana vamos a plantear un par de problemas también interesantes. En el caso del cálculo de área puede ocurrir, y de hecho lo permitimos, que uno tenga regiones como las que se están indicando ahí. Regiones que están limitadas por gráfica de curvas, pero ahora al revés. Variable independiente y dependiente x. La primera curva que está a la izquierda. Aquí tengo tres regiones, tres tipos de regiones donde ocurre eso. Entonces acá en este caso hablamos de curva que está limitada a la izquierda y a la derecha. La de izquierda sería como la de abajo. Estamos viendo de esta manera en el plano cartesiano. Estamos viendo de esta manera en el plano cartesiano. Así. De izquierda a derecha. La que queda a la izquierda sería la menor, la que está a la derecha sería la mayor. En el otro, de la otra forma es abajo y arriba, aquí es izquierda y derecha. La izquierda es la menor y la derecha es mayor. Esta es la que queda a la izquierda. Entonces, los tres dibujos reflejan la misma idea. En el primero de la izquierda te dan el intervalo CD y tienes una región como esa, y en los otros dos, en el último, no nos dan el intervalo, sino dicen que las curvas están, la región está encerrada por ambas curvas, y al encontrar los puntos de intersección obtenemos el intervalo. Tenemos que resolver alguna ecuación ahí. Y en el D una mezcla de esas. Nos pueden dar un intervalo y va a ocurrir eso. Entonces uno se da cuenta que si usa la misma idea de aproximar por sumas de Riemann, va a llegar a esta fórmula. A esa que... Fíjate que la fórmula es el mismo que en el otro caso, pero ahora con la variable y, pero en el contexto que se está indicando acá. Regiones de ese tipo. Por lo tanto, cuando uno tiene dos curvas, tiene que dibujar y saber qué es lo que está encerrando. Y de esa manera determinar el área. Bien, veamos un ejemplo acá interesante para esta curva. Terminando aquí. La siguiente dice, la curva de ecuación y cuadrado es igual a x cuadrado factor de x más 3. Si uno grafica esa curva, te queda una región cerrada. La curva encierra algo y uno pide calcular el área de ese algo, de ese bucle. Entonces vamos a tratar de dibujar la curva, y si nosotros sacamos raíz a ambos lados, llegamos a esta ecuación.
valor absoluto de I es el valor absoluto de esa expresión, y por lo tanto el I es más o menos esa función. Y lo que lo que vamos a dibujar entonces es la función con más y con menos. Si uno dibuja la función con más, que es la función que está en verde ahí, llegamos a esa curva. Esta curva no es derivable en cero, ahí hay una tangente, esta es una tangente horizontal, vertical. La derivada en cero no existe en ese punto, ¿ya? Una cosa así, tangente. Entonces el signo más es la región que está, la curva que está dibujada en verde, y el signo menos, recuerden que como uno dibuja la gráfica de menos una función es reflejar la misma curva respecto al eje X. Así que la gráfica es la que se está pintando. Entonces, como la curva es la unión de esas dos, tenemos que se cierra. Entonces, la figura es esto. Ahí. Esa es la gráfica de una curva. Esta es una gráfica de una curva en el plano, que no es la gráfica de una función. Es una gráfica de una curva en el plano. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular el área de la región que queda encerrada por esa curva. Cuando veamos coordenadas polares va a ser frecuente hallar tener curvas que se encierran en sí mismas, o sea, que pasa que se intersectan y por lo tanto encierran una región, una o varias regiones. Va a ser común queremos hallar el área de esa región. Entonces acá, por la simetría de la curva, la porción superior es igual a la porción inferior. Le estamos llamando a la porción superior R. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la porción que está superior, que está dada por la curva que está en rojo. Igual, este es igual la raíz, menos x por la raíz de x más 3. Esta función es positiva entre menos 3 y 0. Si nosotros integramos entre menos 3 y 0, estamos calculando el área de esta porción. El área de esa región. Y si multiplicamos por 2, obtenemos el área de toda la región encerrada por. Así que vamos a calcular la integral de esta entre menos 3 y 0 de esa función. Que nos va a dar un número positivo. Fíjate, la integral menos la integral. Entonces, esta integral, el valor de esta integral va a ser negativa. Está multiplicado por ese número, va a dar positivo. Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo calculamos esa integral en concreto? Bueno, podemos hacer un cambio de variable. Aquí difiere de todo lo que hemos estado trabajando y está como uno de los ejemplos que vamos a mostrar mañana, pero aquí vamos a usar un cambio de variable y se va a producir el siguiente fenómeno. Esto es bastante común, así que es importante que lo miren con detalle. Si tú haces el cambio de variable, estoy calculando esta integral, señalémoslo ahí, vamos a hacer el cambio u igual lo que está dentro de la raíz, x más 3. Entonces uno dice, bueno, si hago u igual a x más 3, esa raíz se transforma en raíz de u. El de u es de x, así que el de x se transforma en du. Pero me sobra este término. Este término sobra. Bueno, entonces hay que expresar esta expresión, hay que expresar x en términos de u. Y aquí está la expresión. X expresa x es igual a y. Entonces la integral en la variable u queda así, bueno, teniendo presente los límites de integración, por supuesto. Uno tiene x acá y tiene u, ¿sí? X y u. Si x es menos 3, u es 0, y si x es 0, el u es 3. Ahí está, y eso ahí cambia los límites de integración.
La integral que resulta no es tan inmediata, pero en realidad sí lo es porque uno hace el álgebra y aplica las propiedades de la integral definida. Si uno hace el álgebra, llegamos a esta expresión. Ahora, esta integral se puede evaluar directamente, dándose cuenta que podemos separar la integral en dos pedazos, o bien dándote cuenta que una primitiva se obtiene a partir de la primitiva de esta función, una función cuya derivada de u a la 3 medios, y una función cuya derivada de u elevado a 1 medio. Si nosotros encontramos estas funciones y las restamos, vamos a obtener una función cuya derivada es el integrando. Uno hace ese cálculo, llega justamente a la expresión que se está indicando ahí. 2 quintos u elevado a 5 medio menos 2 por u elevado a 3 medio. Recuerde que lo único que estamos haciendo acá es recordar que la derivada de esta función con p distinto de menos 1 es esta. Por lo tanto, si yo quisiera encontrar una función cuya derivada sea esta, función cuya derivada sea u elevado a 3 medio, el candidato tendría que ser este, ¿no? Esta función tendría que tener por derivada 3 medios, que es lo que yo quiero. O sea, 2 quintos u elevado a 2, 5 medios. Así que esta función tiene por derivada 3 medios, lo mismo con la otra, y la restamos y obtenemos el cálculo. Entonces, una vez que obtenemos la primitiva, teorema fundamental del cálculo, es la primitiva evaluada en los extremos, evaluada en 3 y evaluada en 0 es 0 y en 3 queda este número, que es el que... Esta integral es un número, el valor de la integral es negativo, ¿cierto? Pero después multiplicamos por ese número, y nos va a dar entonces el valor del área. 72 quintos, raíz de 3. ¿Ok? Ahí tenemos el resultado. Bueno, vamos a empezar a abordar los problemas que se están planteando acá. Algunos de estos problemas que se están planteando acá. Dice, determine el área de las regiones acotadas por la siguiente recta de curvas, e igual a x cuadrado, x igual a y cuadrado y x igual a y más 2, x igual a y cubo menos y cuadrado y x es igual a 2. Y el tercer problema es interesante porque la gráfica es un poco interesante. Probablemente abordemos los dos primeros hoy día. Entonces uno dice solución. Vamos a hacer el cálculo acá. Voy a colocar aquí solución. Veamos acá, vamos a resolver. Uno dice, veamos aquí, 1, determinar área de el área de la región R de la región R dada por o limitada por las curvas, la región R, dos puntos, problema 1, entonces el problema 1 es limitada por x igual a y cuadrado, y x es igual a y más 2. Esa es la que estamos considerando. Sí, x igual a y cuadrado y x igual a y más 2. Entonces vamos a hacer el dibujo. Lo primero que hay que hacer es el dibujo. El primero es una parábola, dibujemos la parábola. Es esta parábola, dibujémosla exageradamente así. Esta es la parábola x es igual a y cuadrado. Y después vamos a dibujar la recta x igual a y, más 2. Si y es 0, x es 2. Voy a dibujar con esto. Voy a poner 2. Pongamos 2 acá. Ahí, 2. Dejar un poco más chato ahí. Ahí más
es 2. Y si x es 0, el y es 2, el 2 ahí. Estamos levantando, la curva es esta. Ahí. Esta es x es igual a y más 2. X es igual a y más 2, la región que queda encerrada es esta. Una región que no tiene ninguna simetría, nada. Esa que está ahí. Está limitada por esas dos curvas. Que queda encerrada por lo tanto tenemos que encontrar, destaquémoslo aquí, los puntos de intersección. Entonces decimos acá puntos de intersección. Puntos de intersección se obtienen, los puntos de intersección se obtienen igualando y cuadrado igual a y más 2. Y esto es equivalente a que y cuadrado menos y menos 2 es 0. Y aquí uno puede encontrar por inspección acá que un valor tiene que ser 2 y el otro valor tiene que ser menos 1. Esos son los puntos de intersección, dibujémoslos acá. Menos 1, 2. Ahí están los puntos de intersección, cuya segunda coordenada es la que se indica acá. Y con esta información ya podemos plantear la integral. Y yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Retomar la próxima clase. El área, entonces, está dada por la integral entre menos 1 y 2. En este caso, volvamos acá al área, estamos en este contexto, ahí, tenemos una región que está limitada a la izquierda por una curva y a la derecha por otra. Entonces la curva que está a la izquierda es la menor y la que está a la derecha es la mayor. La curva que está a la derecha es la mayor, así que esta es la que resta a la curva que está a la izquierda, que es la menor. Menos y cuadrado de y. O sea, el área que vamos a calcular, y hagamos el cálculo, entre menos 1 y 2 de i más 2 menos i cuadrado. Ahora, esta área, la integral definida, se puede calcular rápidamente porque nosotros calculamos una primitiva, una función cuya derivada sea i más 2 menos i cuadrado. ¿De qué manera lo hacemos? Vuelvo a insistir acá. Usted calcula una primitiva de esta, una primitiva de esta y una primitiva de esa, y respeta los signos que hay. Entonces, una función cuya derivada sea i es i cuadrado medios, más una función cuya derivada sea 2 es 2i, y una función cuya derivada sea i cuadrado es i cubo tercios. Entonces, esta función, la que está encerrada en paréntesis, tiene por derivada lo que está en el integrando. Este no es x, de y. Cálculo directo. Y eso es lo que vamos a evaluar, y para eso empleamos este símbolo entre menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Y ahora evaluamos. En 2. Estamos reemplazando en 2. Sería 4 medios más 4, ¿ok? Menos 8 tercios. Y esto se va a restar a 1 medio menos 2 más 1 tercio, ¿no? ¿Sí?
Entonces esto nos va a dar el área, el valor de 6, después 10 tercios menos 3, 5 sextos menos 2, 5 sextos, menos 7 sextos, pero no me he equivocado en el cálculo, entonces queda 10 tercios más 7 sextos, que 20 sextos más 7 sextos, 27 sextos, 27 sextos, que es lo mismo que colocar 2, estoy simplificando por 3, 9, ¿no? 9 medios, ese es el valor del área de esa región. Entonces la clave acá es que va a ocurrir siempre es tratar de hacer el dibujo, y el dibujo nos va a determinar qué tipo de región es y si hay que igualar las ecuaciones para encontrar los puntos de intersección. Es eso. Bien, dejémoslo hasta acá. Continuamos el viernes con más problemas de área. ¿Ok? Mejor que aquí. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Dicho acá.